Vamos a orar y luego estaremos estudiando la segunda carta a los Corintios. Oremos. Dios nuestro, Dios santo, Dios eterno, Dios de todo poder, de toda gloria, Dios de toda majestad, Dios de toda santidad, humildes vamos hasta tu presencia, debido a tu grandeza, debido a tu poder, para agradecerte, Dios, esta oportunidad en que nos concedes en tu gracia, de poder estar reunidos nuevamente, perseverando en esta obra, la cual tú encargas a tus hijos que realicemos en este primer día de la semana, rogándote, Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que permitas que con todo temor y reverencia sepamos ofrecerte estos sacrificios espirituales. Gracias por todos y cada uno de tus hijos. Gracias por todos y cada una de las familias que desde su hogar juntos se esfuerzan, Dios, en estar reunidos en estos momentos de dificultad para que cuando estos pasen podamos estar juntos. Gracias por nuestros niños, gracias por nuestros muchachos, gracias por nuestros ancianos. Gracias a ti, Dios, por la forma en que nos ayudas y nos usas en esta obra. Gracias, te pedimos que nos acompañes y que seas tú el único que reciba gloria junto contigo, Santo Jesús. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Cristo se lo agradecemos todo. Amén. Es hora de estudiar segunda a los Corintios. ¿Quién ha estudiado segunda a los Corintios? ¿Cuántas veces hemos estudiado segunda a los Corintios? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces? Por lo menos en los últimos 8 años en la curva no lo hemos estudiado. Hemos estudiado muchos otros libros, pero ahora nos toca estudiar esta carta. Segunda a los Corintios. Vamos a tener una rápida introducción. Esta carta se escribió desde Macedonia. En la fecha, en el otoño, ya tarde en el año 56. Un año después de que se hubo escrito la primera carta a los Corintios. El bosquejo es muy fácil, muy rápido. Los capítulos 1 y 7 van a enfatizar el gozo que Pablo sintió al recibir las noticias de los Corintios. Y después, desde el capítulo 8 y 9, están dedicados a la colección de la ofrenda. Así que vamos a estudiar. Decíamos que allá en la primera carta se mencionaban un montón de problemas, se mencionaban un montón de dificultades. Ya lo hemos mencionado muchas veces, uno por uno, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Así que todos esos problemas, es más, recordamos la razón por la cual escogimos la primera carta a los Corintios. ¿Quién de ustedes la recuerda? Si no lo recuerda, no te preocupes. Escogimos esa carta debido a que era una iglesia con muchos problemas. Pero no solamente la escogimos porque era una congregación con muchos problemas, sino porque cada uno de esos problemas se resolvieron. ¿Sí? Mira el capítulo, ¿dónde viene? El capítulo
el capítulo 7 dice a partir del versículo 2, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. ¿Sí? Y también viene la manera en que el apóstol les dice en el capítulo 2, a partir del versículo 5, el apóstol les dice que ya perdonen al ofensor, al de 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí? A partir de 2 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Sí? Así que Pablo muestra algo de regocijo en esta carta al hablar de que las dificultades de los corintios todas se resolvieron, todas fueron resueltas. Así que como es el primer capítulo, pues el apóstol va a estar hablando de lo que dice el versículo 8, de la tribulación que le sobrevino en Asia. O sea que va a hablar de dificultades, va a hablar de tribulación, va a hablar de sufrimiento. Y pues este párrafo desde el versículo 3 hasta el versículo 11 se puede añadir a un estudio que tuvimos hace poco, gozo en la tribulación. ¿Sí? Y como ya estudiamos esa parte de la Sagrada Escritura, ese tema, bueno, pues entonces no se nos va a hacer tan difícil explicar esta parte desde el versículo 2 hasta el versículo 11, pero iniciamos desde el versículo 1. ¿Listos? Empezamos. Dice el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Si recordamos un poquito la presentación de Pablo o la salutación de Pablo a los corintios en la primera carta, allá está Sóstenes en lugar de Timoteo. O sea que Pablo siempre se hace acompañar de sus ayudantes, de sus colaboradores. Mira, primera carta de Pablo a los Corintios en el verso 1, capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Sí? Allá saluda teniendo al hermano Sóstenes de acompañante. Y en la segunda carta, solamente por mostrar algunas diferencias, dice en 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. La terminación es muy semejante, y pues el saludo es el mismo. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? A los Corintios en el capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el saludo, la presentación es muy semejante, son muy parecidas, ¿sí? Pero aquí ya no se habla tanto de dificultades congregacionales, ¿sí? Salvo respecto al sufrimiento. Así que empezamos a partir del versículo 3. El versículo 3 hasta el versículo 11 habla de las aflicciones de Pablo
Recuerda, la clave está en el versículo 8. Primera de los Corintios 1:8 habla de las tribulaciones que le sobrevinieron en Asia. Respecto al padecer, lo vamos a volver a repetir, debemos estar preparados. ¿Sí? O sea que recuerden que después de todo padecimiento hay una razón para resistir. Juntamente con cualquier padecimiento hay una razón enorme para resistir. Y las razones enormes que tenemos hasta ahorita es que hay una bienaventuranza, es que hay una gloria eterna esperando por nosotros en los cielos. ¿Sí? Hay consolación. Y pues esa es la herramienta que Pablo está utilizando para animar a los corintios que resistan la tribulación. Otro argumento que utilizó el apóstol para resistir el sufrimiento es que era temporal y no se puede comparar a la gloria venidera que para nosotros está reservada. Así que aquí a partir del versículo 3 iniciamos. ¿Sí? Pablo habla de sufrimientos. Los corintios también estaban sufriendo, así que en esto, en lugar de quejarse o llorar, van a ser un motivo de comunión, un motivo de gozo, un motivo para llamarse compañeros. Lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Sí? Así que eso de compañeros viene en el versículo 7, pero iniciamos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué está haciendo el apóstol para comenzar a hablar de los momentos difíciles que atravesó en Asia? Señalando quién es Dios, mostrando quién es Dios, recordando quién es Dios. Una tragedia en los momentos de nuestro sufrimiento va a ser olvidarnos de Dios. Una razón para fracasar en la prueba va a ser precisamente que no tengamos en cuenta quién es Dios. Y Pablo aquí, al comenzar a hablar de sus sufrimientos, lo primero que dice, esto es lo que yo tengo presente primero para resistir toda clase de prueba, toda clase de dolor, toda clase de sufrimiento. ¿Cuál? Saber quién es Dios. Dice el versículo 3, nos dice quién es Dios. Nos dice que Dios primero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Número 2, es Padre de misericordia. Y dice que es Dios de toda consolación. Así que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que es tener un hijo, sabe lo que es estar al pendiente de los suyos. ¿Sí? O sea, Dios es todo un Padre. ¿Sí? Dios puede tomar el papel de padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él es. Lo mostró con su pueblo, Israel, 40 años en el desierto. Lo mostró con cada uno de sus siervos que tuvo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo mostró acompañándolos, guiándolos, protegiéndolos, tratándolo como lo que eran para él, sus hijos, suyos. ¿Sí? Así que el versículo 3 contiene algo importante. Nos invita a recordar quién es Dios. Si no tenemos en mente quién es Dios,
Si no estamos debidamente enseñados de quién es Dios, no vamos a poder resistir la prueba, no vamos a pasar la prueba del sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento va a llegar, recuerden que el sufrimiento se va a presentar. Punto número 1, ¿qué tenemos que hacer? Tener presente quién es Dios. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre de misericordia y Dios es un Dios de toda consolación. Así que recordemos esto, es el primer punto que el apóstol quiere dejar perfectamente bien señalado. ¿Quién es Dios? Ahora mira el versículo 4. ¿Qué vamos a encontrar en el verso 4? Vamos a encontrar lo que Dios hace. O sea que no solamente tenemos que tener presente lo que Dios es, también debemos de tener presente lo que Dios hace. ¿Y qué hace Dios? Según el versículo 4 y 5, hasta por allá por el 6. Dice el versículo 4, el cual nos consuela. Nuestro Dios es un Dios de consolación. Ya lo vimos en la última parte del versículo 3. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. O sea que Dios no solamente consuela, sino Dios consuela para que podamos consolar. O sea, Dios tiene razones para permitir que nosotros seamos alcanzados por la prueba, por la tentación, por el sufrimiento. ¿Para qué? Para que podamos ayudar, para que podamos aconsejar, para que podamos exhortar, para que podamos amonestar, para que podamos enseñar a nuestros hermanos más jóvenes o más débiles a resistir los momentos de la prueba. Así que dice el versículo 4, ¿qué hace Dios? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué debemos tener confianza en nuestras tribulaciones? ¿Por qué? Porque tenemos quien nos consuele, tenemos quien nos fortalezca, tenemos quien nos ayude y sobre todo saber que Dios permite que atravesemos por momentos difíciles como hoy para que podamos consolar también, para que podamos consolar también a otros. Nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que Dios nos da, ¿para qué? Para que demos. Dios nos consuela, ¿para qué? Consolemos. Dios nos bendice, ¿para qué? Para que demos bendición. Dios nos concede fuerzas para apoyar con nuestras fuerzas a otros. Dios nos concede recursos, Dios nos concede dones en su gracia para que ayudemos a otros, para que sirvamos a otros. Así que, si Dios nos dio la salvación, Dios nos dio la salvación para que la prediquemos a otros. Si Dios nos dio el Espíritu Santo, es porque Dios quiere dar el Espíritu Santo también a otros. Así que todo lo que Dios hace tiene una causa, todo lo que Dios hace tiene una razón. Dios escogió un pueblo allá en Éxodo 19, pero lo escogió para su alabanza. ¿Sí? Le dijo Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Dios escogió ese pueblo para su alabanza, para su gloria, y Dios nos ha escogido a nosotros para que también seamos para su gloria. Así que Dios nos permite atravesar por el campo de la tribulación para que podamos apoyar a otros, para que también ellos ayuden a otros. Así que
Eso es lo que realmente debería ser el cristianismo. Dios no nos salvó para que nos digamos salvos, sino para que otros sean salvos. Y Dios nos consuela en las tribulaciones para que tengamos razones, motivos, fuerza para consolar también a otros. ¿Por qué crees que Pedro fue escogido para ser zarandeado como trigo? ¿Recuerdas el por qué? ¿No recuerdas el por qué? Sí. Le dice Jesús, pero yo he orado mucho para que tu fe no falte. Y tú, una vez confortado, vas a venir y vas a confortar a tus hermanos. O sea que Pedro fue fortalecido para fortalecer a sus hermanos. Así que los que somos fuertes, los que se supone o pensamos que somos fuertes, bueno, pues estamos no para caer en la vanagloria, ni tampoco en la presunción, sino para servir con nuestros talentos a nuestros hermanos. Así que recuerda el versículo 4, nuestro Dios es un Dios de consolación y también sus hijos tienen que ser para consolación. Ahora mira el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ¿sí?, abunda la consolación. En el sufrimiento tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar consuelo, tenemos que buscar un apoyo. Y pues uno de los mejores apoyos, según el versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué significan estas palabras? Lo mismo que enseñó Pablo a los corintios, que juntamente con la tentación viene la prueba, en donde lo vimos en primera a los corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué provee Dios para que nosotros podamos soportar? 1, la garantía de que no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Y la seguridad de que juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, va a proveer la salida. Así que algo semejante está sucediendo aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 5. ¿Sí? Cuando abunden las aflicciones, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es el apoyo? Que de parte de Dios abundará la consolación. ¿Sí? ¿O será posible que Dios nos atribule mucho y consuele poco? ¿O nos atribule poco y nos consuele mucho? Dios, en la medida en que nos prueba, es la medida en que nos consuela. En la medida en que nos prueba, es la medida en que nos acompaña y nos fortalece y nos recuerda qué tenemos que hacer para poder resistir. Por eso está el versículo 5 de 2 Corintios capítulo 1. Y de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo vuestra consolación. Verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación. O sea, la tribulación siempre va a tener una razón. La tribulación siempre va a tener un motivo. ¿Y el motivo cuál va a ser? Ya lo dijimos, ¿cuál va a ser?
que podamos consolar a otros, que podamos ayudar a otros, que podamos servir a otros. Así que ahí está el versículo 6. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Dice, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Otra cosa que necesitamos tener presente en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento, es que no estamos solos. Es que no somos los únicos, no somos los primeros, ni vamos a ser los últimos. ¿Okay? Recuerden que somos imitadores de Jesús, y si hubo uno que sufrió, pues es Jesús. Si hubo uno que verdaderamente sufrió por amor, es Jesús. Y nosotros como imitadores, pues tenemos la ordenanza de cargar su cruz. ¿Por qué? Porque Él dejó claramente establecido si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Así que así completamos hasta el versículo 6. Algo que fortalecía a Pablo y le daba fuerzas para resistir el sufrimiento, era que él deseaba sufrir como su Señor sufrió. Él deseaba hacer como su Señor hizo. Él deseaba morir como su Señor murió. Pero ¿qué hay de nosotros? Si somos cristianos, si no sabemos conducirnos en los momentos de la prueba, en los momentos de la tribulación, entonces vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque quejándonos o llorándonos o rindiéndonos no va a ser la forma correcta de enfrentarlo. Así que ya cubrimos hasta el versículo 6. Sigue el versículo 7. ¿Qué vamos a tener en el versículo 7? Habla de compañeros en las aflicciones. ¿Qué nos enseña esto? Lo mismo que vimos al finalizar el versículo 6. Las mismas aflicciones, ¿sí? que nosotros también padecemos. Dice el 7, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Compañeros en las tribulaciones, ¿qué significa? Que ser compañeros en las tribulaciones significa que vamos a ser compañeros en la consolación. O sea, como decimos acá entre nosotros, en las buenas y en las malas, juntos en las buenas, juntos en las malas, juntos en la pandemia y juntos después de la pandemia, juntos antes, juntos durante y juntos después de todos estos momentos difíciles. O sea, el compañerismo es necesario, el compañerismo es indispensable. El compañerismo es una cosa importante para que nosotros sepamos conducirnos de manera correcta. No es lo mismo sufrir solo que sufrir acompañado. No es lo mismo llorar solo que tener con quien llorar. No es lo mismo estar desanimado solo que tener al lado a alguien que posiblemente me puede ayudar. ¿Sí? No hay nada como una buena compañía. No hay nada como un buen compañero.
Y los mejores compañeros, los mejores amigos, se dice por ahí que en las dificultades, en las pruebas difíciles es donde realmente se encuentran, donde realmente se conocen. Porque amigos en las buenas vas a tener muchos. Amigos en la abundancia vas a tener muchos. Amigos en el gozo vas a tener muchos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los amigos de Jesús se quedaron con él cuando él fue arrestado? Uno. Se quedó por ahí cerca, pero cubierto con una sábana. Se la quitaron y corrió desnudo. Otro, Pedro, le seguía, pero le seguía de lejos, con miedo, con temor a ser reconocido. Y cuando fue reconocido, lo negó 3 veces. ¿Quién se quedó con Jesús? ¿Quién se quedó para acompañar a Jesús en el juicio? ¿Quién se quedó para acompañar a Jesús en los azotes, en las burlas, ante Pilato, ante el rey Herodes? ¿Quién se quedó con Jesús? Nosotros somos muy afortunados al permitirnos Dios tener a alguien en quien apoyarnos en los momentos difíciles. A veces son nuestros propios hermanos en la carne. A veces son nuestra propia familia. A veces hermanos en la iglesia, a veces compañeros en el trabajo, a veces compañeros en la escuela, pero siempre es importante que en los momentos difíciles no estemos solos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a poder resistir. Este es el consejo de Pablo respecto al sufrimiento, pero en el versículo 7 dice, ustedes son compañeros en las aflicciones y ustedes también son compañeros en la consolación. ¿Cuál era la condición en que se sentía Pablo respecto a los corintios? Ustedes y yo estamos juntos en las aflicciones y ustedes y yo estamos juntos en la consolación. Así que este es un buen consejo para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? En estos momentos difíciles tal vez se sientan solos, tal vez se sientan abandonados, tal vez estén atravesando momentos difíciles, pero no está solo. Recuerda el versículo 3, tenemos a Dios, nuestro Padre. Recuerda el versículo 7, tenemos a nuestros compañeros de milicia, nuestros compañeros en la tribulación. Verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Sí. Pablo recuerda, les dice que les habla de los momentos de tribulación que les sobrevino en Asia. Mira Hechos capítulo 18. Sí. En Hechos capítulo 18, el apóstol Pablo está en la ciudad de Corinto. ¿Y cuántas cosas habían sucedido? Desde que predicó en Éfeso, en Filipos, hubo dificultades. Se fueron a Tesalónica, hubo dificultades. Se fueron a Berea, hasta allá fueron los judíos a seguir molestando. Desde ahí, los hermanos dispusieron en enviar a Pablo hasta Atenas, y en Atenas los estaba esperando. Así que cuando llegó a Corinto, obviamente el apóstol
pues podemos pensar que esperaba más dificultades, esperaba más problemas, sabía que los judíos de un momento a otro se ponían de acuerdo y hacían una revuelta, movían a la gente, movían sus influencias, movían a las autoridades y atribulaban a Pablo y a los que con él andaban. Ahora, en el capítulo 18 de Hechos, Pablo llega a Corinto y obviamente va a ir a predicar, pero seguramente va pensando, ¿y cómo nos va a ir aquí? ¿Y qué nos van a hacer aquí? ¿Iremos a parar también en la cárcel? ¿Nos irán a azotar también? ¿Nos irán a poner en un cepo? ¿Nos azotarán con varas? Tal era la situación de Pablo. Mira el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Esto es lo que el apóstol necesitaba para seguir haciendo su trabajo en medio de toda esa tribulación. Palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que fortalezcan como las palabras que nos habla nuestro Señor Jesús, como los motivos que nos expone nuestro Señor Jesús. No temas, habla, no calles. ¿Y por qué? Las razones están en el versículo 10. Porque yo estoy contigo. Habla, no calles, porque yo estoy contigo. Aquí está el compañero fiel, el compañero eterno, el compañero para toda nuestra vida. Así lo gozaba Pablo. Dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Bueno, pues eso suena mucho más bonito. Sí. Que Cristo nos acompañe y que no permita que nadie ponga su mano sobre nosotros para hacernos mal, pues entonces sí, vamos a hablar. Entonces sí, vamos a evangelizar. Entonces sí, vamos a predicar. ¿Y a nosotros qué será lo que nos detiene? ¿Miedo a qué? ¿Será que estamos realmente solos? ¿O es porque todavía no hemos hecho de nuestro Señor nuestro compañero fiel, nuestro mejor acompañante? Dice Jesús, no temas, habla, no calles. ¿Cuál es el problema del miedo? ¿Cuál es el problema del temor? Que nos impide hacer las cosas. Imagínate que por temor el apóstol en la ciudad de Corinto dijera, no, ya cárcel, ya no azotes, ya no cepo, ya no. No, al contrario, Cristo le habla, Cristo lo fortalece y Cristo dice, no temas, habla, no te calles. Y dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y te protejo, porque dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y con esas palabras, verso 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Cuántas veces se detuvo Pablo? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Filipos? En cuanto se armó el escándalo, ¿sí? Vámonos a Tesalónica. ¿Cuánto tiempo duró en Tesalónica? El tiempo que necesitaron los judíos para levantarse en contra del desablo. ¿Y qué hizo? Vámonos. ¿A dónde? A Berea. ¿Y cuánto tiempo duró en Berea? El tiempo que tardaron los judíos en ir hasta allá y molestar. Así que en Corinto no iba a ser así. 18 meses.
18 meses hablando, 18 meses enseñando la palabra de Dios, dice el versículo 11. Es necesario que nos preguntemos acerca de nuestros miedos. Es necesario que nos preguntemos acerca de nuestros temores. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿A qué le tememos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer? Y siguiente comentario. ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la fuerza? La fuerza no estaba en Pablo. La fortaleza no estaba en Pablo. La inteligencia no estaba en Pablo. No estaba en su cuerpo, no estaba en su físico, no era alguien musculoso. Estaba en el hecho de que Jesús iba con él. Y si Dios va con nosotros a la obra, pues vamos. ¿Sí? Recuerda que Jesús dijo, enséñenles todas las cosas que os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vamos a terminar. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está de lo mucho que hemos estado hablando. En los momentos de tribulación no confiemos en nosotros mismos, ni en nuestras fuerzas, nuestras habilidades, ni en nuestro conocimiento, ni en ninguna de nuestras virtudes. Confiemos mejor en Dios. Él es el Todopoderoso. Dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que, ¿cuál era la confianza de Pablo? Pues si me matan por predicar, no hay problema, Dios me va a resucitar. ¿Sí? Pero la cuestión aquí son nuestros miedos. ¿Qué es lo que nos impide servir? ¿Qué es lo que nos impide crecer? ¿Qué es lo que nos está impidiendo orar? ¿Qué es lo que nos está impidiendo hacer obra? ¿Sí? Así que, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Qué hemos hecho? Y si no lo hemos hecho, ¿por qué no lo hemos hecho? Y si lo hemos hecho, ha sido porque hemos puesto toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Jesús. Así que no confiemos en nosotros mismos. En el momento de la dificultad, no confiemos en nosotros mismos. Este era un problema de Job, para que Job pudiera resistir aquella prueba. ¿Sí? Se estuvo defendiendo, estuvo respondiendo. Job, acusación que escuchaba, acusación que contestaba, hasta que topó con Dios, hasta que tuvo una plática con Dios y le dice, a ver, respóndeme. Ahora yo te voy a preguntar y tú vas a responder. Y cuando les puso, porque es Dios, toda su grandeza, todo su poder, ¿sí?, toda su creación, ¿en qué lugar quedó Job? Arrepentido, en polvo y ceniza. ¿Sí? Y yo perdono. Así que cuidado y que nos pongamos a confiar en nosotros mismos. Confiemos mejor en Dios porque Él es el que tiene poder, tanto poder que puede resucitar a los muertos. Verso 10, el cual nos libró. Nosotros no nos vamos a librar por nuestros propios medios, sino que es Dios, Jesús, su Hijo, el que nos va a librar. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. O sea, confiamos en que Dios nos ha estado ayudando y confiamos
en que Dios nos sigue ayudando y confiamos en que Dios nos va a seguir ayudando. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra confianza en Dios? ¿Qué tan grandes son nuestras certezas? ¿Qué tan grandes son nuestras convicciones? ¿Qué tan grande es nuestro deseo de servir? ¿Qué tan grande es nuestro deseo de imitar a Jesús? De hacer lo que Él hizo, de hablar como Él habló, de servir como Él sirvió, de apoyar como Él apoyó, de salvar como Él salvó. Verso 11, la palabra es cooperación. Primero, verso 8, desde el versículo 6, en los hermanos se iban presentando las mismas aflicciones. Las aflicciones de uno eran las aflicciones de todos los demás. En el versículo 7, compañeros en la prueba, compañeros en las aflicciones. Y verso 9, no confiar en nosotros mismos. Verso 10, confiar en Dios. Y 11, cooperar. Va junto con lleva el mismo tono, lleva la misma nota, lleva el mismo propósito. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Cuánto confiamos nosotros en la oración? ¿Cuánto practicamos la oración? Pablo era un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. ¿Sí? Todos los buenos siervos son gente de oración. No descuidar la oración en los momentos de tribulación. No descuidar la oración en el momento de la prueba. O sea, mantente en contacto. Ya se estableció bien claro. ¿Sí? No confíes en tus propias fuerzas. Confía en Dios. Él es el que te va a librar. Versículos 9 y 10. ¿Sí? No confíes en ti. Verso 9. Verso 10. Confía en Dios. No pierdas esa comunión con Él. No pierdas esa comunicación con Él. ¿Sí? No te separes de Él. Donde Él va, tú ve. Donde Él venga, tú ven. Lo que Él haga, tú hazlo. Lo que Él hable, tú háblalo. Eso es ser discípulo. Eso es ser hijo de Dios. ¿Sí? Cooperando, dice, también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. No descuides la oración. No descuides la comunión con Dios en el momento de el sufrir. Entonces, ¿cómo inicia Pablo esta segunda carta a los Corintios? Hablándole de sus aflicciones. Allá en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, el apóstol habló de su apostolado, habló de su sufrimiento y el por qué, causa, razones, circunstancias, nos dijo absolutamente todo. Y aquí les vuelve a decir en la segunda carta. ¿Cuánto se nos tiene que exhortar? ¿Cuánto se nos tiene que decir para que aprendamos a resistir la prueba? ¿Cuánto tenemos que oír? ¿Cuántas cosas se nos tienen que decir, enseñar, repetir para que tengamos la capacidad de resistir la tribulación? Tú y yo hemos sido llamados para resistir la prueba. Tú y yo hemos sido llamados para resistir la tentación. Y no dudemos ni un momento
ni un solo momento en que los momentos difíciles los vamos a enfrentar solos. ¿Sí? No pensemos ni un momento que los momentos difíciles los vamos a enfrentar solos. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? No calles, no temas, habla, no calles, ¿sí? Porque yo estoy contigo. Yo tengo mucho pueblo en este lugar y nadie te va a poner una mano encima. Así que adelante. Así que a servir. Así que hermanos, sirvamos, trabajemos, apoyemos, oremos, ¿sí? Para que así estemos juntos y juntos sepamos atravesar estos momentos difíciles, sepamos atravesar estos momentos de dificultad. Dios les bendiga. Hemos terminado por hoy, nos quedamos en el versículo 2.